Buen día con todos, nosotros somos el equipo 2 y en esta oportunidad vamos a presentar los siguientes temas: sistema operativo, base de datos, redes y protocolos de red. A continuación voy a dar una breve introducción sobre el tema. Un sistema informático tiene muchos recursos, hardware y software, que pueden ser necesarios para completar una tarea. El sistema operativo actúa como gestor de los recursos de este sistema informático. Tenemos también las bases de datos, que es la información recopilada que se encuentra en forma organizada para facilitar el acceso, la gestión y sus diversas actualizaciones. Otro concepto importante que vamos a hablar en este trabajo son las redes y protocolos. Estas proporcionan una comunicación fiable y rápida a grandes distancias. Comenzamos por los sistemas operativos. Es importante conocer algunos conceptos básicos del tema. Kernel, módulo central del sistema operativo. Driver, programa de bajo nivel encargado de atender a un dispositivo físico. Paquetes de software, combinaciones de distintos programas que forman parte de una oferta comercial. Archivo ejecutable, archivo cuyo contenido posee un formato que el computador puede ejecutar directamente. Licencia de software, es un permiso que se le otorga a un individuo o un grupo para el uso de una pieza de software. Piratería de software, copia no autorizada de software. Software de dominio público, programa que no está sujeto a derechos de autor. Este software es gratuito y puede ser usado sin restricciones. Freeware, software protegido por derechos de autor, pero liberado por el autor para su uso gratuito. Shareware, está sujeto a derechos de autor. Esto significa que no podemos vender un producto shareware como si fuese nuestro, a menos a que lo sea. Courseware, software diseñado para utilizar en un programa educativo. Firmware, software que ha escrito en la memoria. Ya hablamos sobre conceptos, ahora hablemos sobre algunas definiciones de sistemas operativos. Primero empezamos definiendo qué es sistema operativo. Es un software encargado de poner en funcionamiento el ordenador, ya que gestiona los procesos básicos del sistema. Asimismo, se encarga de gestionar para el usuario el hardware. Logra actuar como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la computadora. Además, brinda un ambiente en donde el usuario pueda ejecutar programas de manera eficiente y conveniente. Utilidad del sistema operativo. Es la parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y forma parte de la pieza del software central en la cadena de procesos. Objetivos del sistema operativo. Ejecutar programas del usuario y resolver los problemas del usuario de manera fácil y sencilla. Utiliza el hardware de la computadora de forma eficiente, de comunicación con el usuario y otros sistemas y las aplicaciones adicionales. Gestión de recursos de computador. El sistema operativo, como gestor de recursos, garantiza la protección de unos programas frente a otros y ha de suministrar información sobre el uso que se hace de los recursos. El sistema operativo, como máquina extendida, ofrece a los programas un conjunto de servicios que pueden solicitar cuando lo necesite. Tiene 4 clases: ejecución de programas, operaciones de ES, operaciones sobre archivos, detención de tratamientos de errores. Concepto de usuario y de grupo de usuario. Un usuario es una persona que está autorizada para utilizar un sistema informático. El arranque de la computadora tiene 2 fases: arranque de hardware y de software. Cuando hablamos de hardware se refiere a la parte dura, es decir, al inicio o encendido de todos los componentes de la PC. Y el arranque de software es el inicio del sistema operativo en una computadora. Componentes y estructuras de un sistema operativo. Está formado por 3 capas: el núcleo, los servicios y el intérprete de mandatos o shell, y el cliente servidor. Gestión de procesos. Planificación del procesador. Son técnicas que se usan para decidir cuánto tiempo de ejecución y cuándo se les asigna a cada proceso del sistema. Ahora hablemos sobre los niveles de planificación. Son 3: alto, intermedio y bajo. En el alto se decide qué conjunto de procesos que son candidatos a convertirse en procesos compitiendo por los recursos del sistema.
En el nivel intermedio se decide los procesos que se suspenden para obtener ciertas metas de rendimiento. En el nivel bajo se decide qué procesos ya están listos al que le toca ahora estar ejecutándose en la unidad central de procesamiento. Gestión de memoria. Se centra específicamente en la parte de gestión de recursos y tiene por objetivo la gestión de recursos de la memoria. Servicios. Ofrece una serie de servicios a los procesos. Estos son solicitar memoria, liberar memoria y compartir memoria. Comunicación y sincronización entre procesos. Para transmitir datos y órdenes y que se sincronicen en la ejecución de sus acciones, es importante que el sistema operativo debe incluir servicios de comunicación y sincronización entre procesos, que, sin romper los esquemas de seguridad, han de permitir la cooperación entre ellos. Servicios de comunicación y sincronización. Presentan 3 fases: creación del mecanismo, utilización del mecanismo y destrucción del mecanismo. Controladores del dispositivo, también llamados adaptadores, son la parte electrónica de los periféricos, la cual puede tener la forma de una tarjeta o un circuito impreso integrado a la tarjeta de nuestra computadora. Gestión de archivos y directorios. Es la parte del sistema operativo que cubre una de las 4 clases de funciones que tienen en su faceta de máquina extendida. Objetivos fundamentales. Facilita el manejo de los dispositivos periféricos, protege a los usuarios. Los servicios que se engloban en el servidor de archivos presenta 2 tipos: los servicios dirigidos al manejo de datos y los dirigidos al manejo de los nombres o directorios. Tipo de sistemas operativos. Se pueden clasificar de muchas maneras, según la administración de tareas. Monotarea. Son capaces de manejar un programa. Multitarea. Permiten ejecutar varios procesos a la vez desde uno o varios ordenadores. Según la administración del usuario. Monousuario. Solo se puede responder a un usuario por vez. Multiusuario. Varios usuarios pueden acceder a sus servicios y procesamientos al mismo tiempo, según hardware y la finalidad del mismo. Sistema monoprocesador. Existe una sola unidad de procesamiento central, el CPU, capaz de ejecutar una serie de instrucciones de índole general. Sistemas multiprocesadores, también llamados sistemas paralelos o estrechamente acoplados. Estos sistemas tienen 2 o más CPU que comparten buses y a veces el reloj, la memoria y los dispositivos periféricos. Sistema distribuido. Presenta una colección de procesadores que no comparten memoria o reloj y se comunican por una red interconectada. Sistemas operativos de equipos portátiles. Cuando hablamos de equipos portátiles, nos referimos a los equipos de mano. En este caso se refiere a aquellos dispositivos de pequeñas dimensiones que pueden ser manipulados con la mano, por ejemplo las tablets, los teléfonos inteligentes y las notebooks. Adicionalmente, los sistemas operativos de teléfonos pueden adicionar componentes para las comunicaciones e interfase. Sistemas operativos empotrados o en tiempo real. Son los sistemas operativos instalados en los dispositivos médicos, electrónicos, electrodomésticos, automóviles, entre otros. Sistemas multimedia. Los sistemas multimedia están diseñados para manejar los archivos de datos multimedia, archivos como los MP3 y video, como los MP4, los DVDs. Estos archivos tienen que ser procesados a un determinado tiempo y a una velocidad fija y continua para que sea una entrega eficiente. Aquí algunos ejemplos de sistemas operativos. Tenemos el Linux, el Unix, el DOS, el OS, el Windows, que son los más conocidos, hay varios tipos. Los Windows NT, los Windows 95 y 98, que son los antiguos, los Windows 2000, Windows XP, Mac OS, entre otros. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar sobre son bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenece a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. También se puede entender como un depósito persistente de datos almacenados en una computadora. Fundamentos. La base de datos es una colección o un conjunto de tablas. Cada cuadro tiene una lista repetida formalizada de datos sobre una información específica.
Uno de los ejemplos es, por ejemplo, una tabla para clientes, estudiantes, pedidos, productos. Visualmente a menudo se muestra como una hoja de cálculo. Tabla. Es el edificio más básico de una base de datos. Es el lugar donde pondrá sus datos, definirá el tipo de datos y también su relación con las otras tablas. Consiste en filas y columnas. Ahora hablemos sobre filas y columnas. Cada fila representa un solo estudiante, cliente, pedido o empleado, pero cada una de estas filas no es de forma libre. Se debe aplicar una estructura a estos datos. Las columnas definen los datos que deben estar en la tabla, mientras que las filas contienen los valores reales que se van a recuperar, insertar, actualizar y eliminar. Hay 3 tipos de columnas. Los simples, solo un valor único. Los compuestos, el valor está compuesto por otros valores. Multivalores, múltiples valores para una sola columna. Cable primaria. La cable primaria es una columna de valores únicos para cada fila. Es decir, si se tiene una larga lista de filas, es esencial tener algo que identifique de manera única cada fila. A esto es lo que llamamos clave primaria. Las claves primarias son muy importantes, no solo para identificar de forma única las filas, sino también vamos a utilizarla para conectar entre las tablas y formar una relación. Ahora hablemos sobre la relación de uno a muchos. En su mayoría de las tablas naturalmente están conectadas, así que necesitamos tener una relación entre ellas. No se está tratando de inventar relaciones que no existen, estás tratando de describir lo que ya está ahí. Ahora hablemos sobre los tipos de base de datos. Base de datos dinámicas. En este tipo de base de datos, los datos se pueden ser modificados, eliminados y se pueden agregar otros datos. Base de datos estáticos. Aquí es necesario que los datos permanezcan constantes a través de tiempo. Son muy usados en la toma de censos. Esta información se puede usar en toma de decisiones. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en los supermercados hay una gran necesidad de usar los tipos de base de datos, pero dinámicos, ya que durante el simple proceso de compra ocurren un montón de procesos en la base de datos donde se registra cada uno de los artículos del cliente que va comprando, mientras que a la misma vez estos son quitados del inventario de productos. En la toma de censo, como ya lo hablamos, esto se refiere a que es de suma importancia que los datos almacenados no puedan ser modificados, pues representan una realidad en un momento determinado y sirven para predecir y para sacar estadísticas con la finalidad de brindar soluciones óptimas. Y el último tema a tratar son las redes y protocolos de red. Primero definamos qué es red. Es aquella que permite que distintos ordenadores puedan enviar y recibir información. Para que una red pueda usarse de manera segura, se deben cumplir con una serie de condiciones como protocolos, paquetes, nodos y puertos. Por lo tanto, se podría decir que un protocolo de red es esa regla y parámetros que se requieren para realizar una comunicación entre dispositivos. Aquí tenemos algunos tipos de redes como son el PAN, el LAN, el MAN, el WAN. Acá hay otros tipos de protocolo como son SLEEP, PPP, ARP, protocolo IP, entre otros. Hardware de redes de computadores, el NIC, que es la tarjeta de red, hub, bridges, gateways y routers. Ahora hablemos sobre la organización del computador, servidores y nube. La organización de un computador. En el CPU se encarga de los procesos, el input o el output, entrada y salida de datos. La memoria principal almacena los datos y el sistema de interconexión se encarga de la comunicación entre los puntos mencionados anteriormente. Ahora hablemos de la organización de un servidor. El servidor web guarda y organiza páginas web para que los usuarios hagan uso de ellas. El servidor de archivos almacena información para que un usuario acceda a ella. El servidor de base de datos posibilita que otros programas tengan acceso a un sistema de datos. El servidor proxy tiene papel de intermediario. Ya una vez terminado con los temas principales, hablaremos acerca de las conclusiones.
Como se ha expuesto a lo largo de este informe, el sistema operativo es de suma importancia para un equipo, ya que sin él no se podría crear programas ni encender la computadora. Existen mucha variedad de sistemas. Los más conocidos son como el Windows, el Unix, el Linux y Mac OS. Cada uno posee diferentes características dependiendo del tipo de sistema que conforma y son usadas de acuerdo a las necesidades del usuario. Las bases de datos son importantes y útiles cuando tienes que guardar y organizar mucha información. Son útiles en lugares laborales como negocios, empresas, etc. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Gracias por su atención.